Supongo que ustedes, tanto como yo, deben preguntarse lo que el interrogante que le vamos a hacer a Margarita ahora. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué el gobierno está tan preocupado por el tema Odebrecht si todo lo raro, pecaminoso, corrupto ocurrió durante el gobierno de Cristina? A ver, podría haber varias razones. Una, no descarto que también estén sobreactuando la preocupación, ¿eh? En algún sentido me parece que es como que están también intentando satisfacer una demanda social que hay sobre el tema y a veces me parece que sobreactúan algunas cosas. La otra es que a nadie se le escapa que alguna cuota de preocupación deberían tener porque de los pocos nombres que existen hasta ahora dados por la propia empresa o por alguno de los arrepentidos, está nada menos que el jefe del área de inteligencia, de Gustavo Arribas me refiero, y eso es un motivo de preocupación para el gobierno porque Arribas podría, si así se corroborara, cumplir con la figura que la propia delación premiada, el proceso de delación premiada establece, que es la figura del intermediario. Ellos han planteado que no pagaron directo a los funcionarios, pagaron a intermediarios. Entonces, si que a su vez le pagaban a funcionarios. Claro, si arriba hubiera recibido dinero, lo que habría que preguntarse era para quién lo recibió, ¿no? Entonces, me parece que está bien que el gobierno tenga alguna preocupación. De todos modos, una aclaración sobre el tema Odebrecht. Es que tampoco nosotros tenemos que pensar que Odebrecht es el que nos robó en la Argentina. Nosotros tenemos la corrupción entre los propios y los que nos robaron lo que deberíamos tener, la verdad, son más los propios que los ajenos, que permitieron los negocios, por supuesto, porque los sobreprecios y el pago de los sobornos tuvo siempre su contraparte nacional. Pero no nos olvidemos que los casos de corrupción más resonantes, una de las cosas que yo vengo planteando hace tiempo, el kirchnerismo sostuvo un modelo de negocios con muchas patas en realidad, donde una eran las obras públicas, pero ni siquiera era la única, ¿no? Porque estaba el petróleo, el juego, el transporte, una cantidad de cosas. Todo eso está en tu libro. Claro, hay un capítulo que es justamente el modelo de negocios, que habla el tema del narcotráfico también. Sostuvieron una cantidad de negocios distintos y eso fue una matriz de corrupción muy profunda y muy extendida, ¿no? Por lo tanto, digo, no busquemos tanto los culpables afuera. Respecto de esos hay que investigar sobre todo, pero tenemos demasiado que investigar hacia adentro nosotros. En tu libro, y digamos, y todo lo que vos te referís siempre es digamos, objeciones, críticas, denuncias sobre digamos, la administración de Néstor y Cristina de Kirchner. Pero ahora resulta que vos vas a las elecciones no solo contra Cristina de Kirchner, sino también contra lo que representa Mauricio Macri. ¿Y en ese aspecto se te presenta algún desbalanceo o igualás las cuestiones? A ver, primera cuestión que quiero aclarar, yo no tengo ni siquiera ningún problema personal contra Cristina Kirchner. Lo que he hecho siempre es tratar de poner sobre la mesa... No me digas que te produce simpatía. No, pero bueno, digo, no me anima ninguna cuestión personal. Esto en relación a tu pregunta sobre todo, porque Margarita, yo trato perdóname, con la misma vara a uno y a otro. Y si yo encontrara en este gobierno episodios de corrupción tan comprobados, tan explícitos como los que encontré en el gobierno anterior, no te olvides que estaría en las 8 de la mañana golpeando la puerta de algún tribunal para presentar la denuncia. Sí, yo he advertido respecto de este gobierno que hay una cantidad de irregularidades o de conflictos de intereses que uno no puede decir que el conflicto sea un delito. El conflicto de intereses es un hecho determinado que puede producir una conducta irregular y que por lo tanto hay que prevenir y anticipar ese conflicto para evitar que se dé el efecto o el resultado no querido. O sea, este perdón, es un gobierno que tiene multiplicidad de conflictos de intereses. Te puedo traducir, vos tratás de objetar a este gobierno en ciertos aspectos,
para que no hagas lo que hizo el gobierno de los Kirchner. Claro, cuando yo escribí el libro siempre dije, no es un relato de denuncias a las que la gente ya accedió a través de los medios de comunicación, es un llamado a la reflexión sobre lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar, porque la corrupción tan profunda y extendida del kirchnerismo ha tenido una convalidación social muy alta, porque el kirchnerismo empezó a robar hace mucho tiempo atrás y algunos empezaron a dar cuenta tarde en realidad. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta esto, porque lo que nosotros debemos evitar justamente es que algún comportamiento se repita. Ahora, yo no puedo poner hoy en la misma balanza una cosa y la otra. ¿Estamos frente a situaciones de riesgo? Sí. Estamos frente a una conducta que se repite preocupantemente en este gobierno, que es la confusión de los negocios privados con el manejo de los recursos públicos. Eso pasó con el correo, por ejemplo. Claro. Eso pasa. La noticia de estos últimos días, ¿cuál es? Que resulta que la familia Macri acaba de vender sus acciones en la autopista del Sol. Ahora, yo digo, la misma información que tuvimos, creo que fue el día sábado, dice que las acciones subieron de 30 a 300 desde que Macri asumió. Bueno, ahora, ¿por qué Macri no se desprendió de Macri sus hace acciones? Subir todo, hasta la inflación. Claro, hacen todos los negocios. ¿Por qué no se desprendieron de esto al inicio de su gestión? Nosotros planteamos, yo se lo planteé al presidente cuando me reuní con él el 12 de diciembre. Presidente, usted y Pero sus no estaba en el fideicomiso ciego, todo eso. Deberían poner un fideicomiso. No, no lo pusieron. Entonces ahora venden las acciones después de haber producido un enriquecimiento, una sobrecotización de sus propias acciones desde que él es presidente, y ahora nos dice que la venden a 300 las que valían 30. ¿Por qué no se desprendieron al comienzo? No son las únicas empresas. Claro. Vos sabés que uno ve que vos competís en la provincia de Buenos Aires y que competís contra Vidal, contra María Eugenia Vidal en algún sentido. Ahora, sos mucho más crítica de Elisa Carrió que de Vidal. ¿Por qué? A ver, no, me parece, primero no soy crítica de Carrió. Lo que pasa con Carrió es que más de una vez un periodista me pone un micrófono y me dice, ¿qué opina de las acusaciones que hace Carrió sobre que en el gobierno están encubriendo a debido? Y yo, la verdad es que me parece bastante irresponsable. Carrió sí sabe que en el gobierno que ella integra hay funcionarios que encubren los delitos, tiene que ir, presentarse y denunciarlo. La verdad que esto de tirar cosas así como tira, tengo por las dos un gran respeto político y personal, por supuesto. No estoy en contra de ninguna y la verdad no compito con ninguna de los dos, porque María Eugenia Vidal tampoco es candidata. Pero candidata es una especie de candidata oculta. Sí, pero me parece que vale en esto una aclaración, porque este es el debate de este año. Este año no se elige gobierno. María Eugenia Vidal fue elegida por 4 años, como Macri fue elegida por 4 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa estrategia del miedo que van instalando. Me pasa con muchos periodistas que me dicen, el gobierno necesita ganar la elección. ¿Qué pasa si el gobierno pierde? No pasa nada, la verdad. No, claro. No pasa absolutamente nada. Es una elección legislativa. Y si gana tampoco. Claro, donde sí lo importante es saber que lo que se va a elegir este año es la composición del Congreso. Entonces, ¿cuál es el debate? El debate es cuál es la oposición que necesita la Argentina. Por eso yo me resisto a eso de que la verdad no compito por una avenida del medio. Nosotros competimos para realmente ser la alternativa frente al gobierno, porque la mejor oposición en la Argentina no puede ser Cristina Kirchner volviendo al Congreso, no puede ser la Cámpora que apuesta a que el gobierno fracase. La mejor oposición es una oposición que colabora cuando hay que colaborar, como lo hicimos durante todo el año pasado, pero que pone límites, controla, marca diferencias y hace propuestas. La mejor oposición es la que hace propuestas, por eso acabamos de presentar un programa económico de urgencia para atender las cosas que el gobierno no sabe resolver. Ahora, no se elige gobierno, se eligen legisladores. ¿Cuál es para los argentinos la mejor oposición? Es una que entienda la convivencia democrática como nosotros la entendemos. Que Cristina Kirchner pueda volver al Congreso es un retroceso brutal para la Argentina después del daño que esta gente le ha hecho al país. Entonces yo digo, seamos cuidadosos con esto. Yo siento que hay una gran irresponsabilidad del gobierno cuando la inflan a ella, porque atrás de esa estrategia, de este nuevo relato que es la polarización y la grieta, por conveniencias electorales la posicionan a ella en el escenario. La verdad es que esa no es la oposición que se necesita en el Congreso. Y eso es lo que hay que reflexionar. No está en juego el gobierno de María Eugenia Vidal ni el de Macri. Lo que se elige es la oposición.
pero digamos el gobierno ya ha decidido que lo que quiere que su oposición sea Cristina y toda la fracción que acompaña a Cristina. Claro, porque Cristina sale como salió en esta simulación de una entrevista periodística de la semana pasada, y obvio que ella habla y el gobierno alimenta sus propios lugar, ¿no? Recién en el comienzo de la entrevista me decías, pregunto lo que preguntarían los ciudadanos. Claro, eso es lo que no ocurrió en la entrevista a Cristina, ¿no? Porque no imagino un periodista como vos teniéndole enfrente preguntándole las cosas que esta gente le preguntó y no las cosas que todos los argentinos queremos que explique. Cambiando un poquito no de rubro, sino de tema, hay algo que resulta medio o poco explicable. Lustó va en la capital federal y en alguna medida dice que acepta y quiere que lo acompañe Margarita Stolbizer, como ya ocurrió en la anterior elección, y que en alguna medida él apoya o acompaña a Margarita Stolbizer, pero tiene un prurito con Sergio Massa. ¿Cuál es el prurito? ¿Qué es lo que no le gusta? No lo sé, no lo conozco y no me parece razonable tampoco. Massa tiene en la ciudad de Buenos Aires referentes muy, pero muy buenos. De hecho, Marco Labaña es uno de sus diputados y es una persona sumamente seria, prolija, honesta, y tiene muchas otras personas que podrían estar, así que no creo que haya ningún tipo de descalificación. Tal vez no dije descalificación, me parece... Prurito, digamos. Sí, como reserva. Por eso yo desconozco esa cuestión. Yo tengo una relación personal y política de afinidad con Lustó desde hace mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que Lustó debe resolver él fundamentalmente su relación con Cambiemos, y me parece que él es una persona que tiene excelentes condiciones para liderar un proceso en la ciudad de Buenos Aires y que nosotros podríamos perfectamente acompañar en la medida en que tengamos muy bien definido ese espacio de construcción de una alternativa política que no vaya mezclada con Cambiemos, porque claro, yo tengo diferencias con ellos. Para vos es como volver otra vez al radicalismo. No, porque además Lustó viene con el apoyo al radicalismo y eso me parece que está bien. Yo le digo a muchos, además, me llevo mejor con los radicales hoy que cuando estaba adentro. Le pasa a todos los radicales. Claro. López Murphy también, sí. Sturzenegger padre también, seguramente. Sí, claro. Margarita, pregunta final. En tu libro creo que no aparece nada, más allá que tomaste toda la etapa peronista, imputaciones sobre el caso Randazzo. Y Randazzo en alguna medida es como si te hubieras reservado para objetarlo cuando está de candidato o porque no le encontraste nada. ¿Cómo es el vínculo, tu conocimiento, tu opinión sobre la candidatura de Randazzo y fundamentalmente sobre la gestión de Randazzo, que es tu adversario en algún sentido de la palabra? Sí, a ver, primera aclaración, yo no me dedico a andar como un detective investigando funcionarios. Lo que me ocurrió con la señora de Kirchner fue, yo lo cuento en el libro. Y eso que no es nada personal, como decís. Claro, no, pero lo cuento porque fue casi casual. Se hablaba mucho en el año 2012-2013 sobre el patrimonio de Cristina Fernández, todo el mundo escandalizado por todo lo que tenía. Entonces yo voy un día a mirar la declaración jurada, comparto el escándalo con todo y digo, qué cantidad de propiedades, de bienes, de dinero, pero me llamó la atención una sociedad, que era Otesur. Entonces claro, digo, ¿qué será esto? Y lo que hago es ir a investigar a la Inspección de Personas Jurídicas qué era esa sociedad para saber si los 10 millones que ella tenía como acciones eran el 10% o el 100%, qué hacía, quiénes eran sus socios. Y ahí me encuentro con que la sociedad de la presidenta de la Nación no presentaba balances, no actualizaba directorio, tenía un domicilio falso y no pagaba ni las tasas en la Inspección de Justicia. Entonces lo que hice fue una denuncia contra los funcionarios por violación de los deberes de funcionarios públicos, los que tenían que controlar y no controlaban. Y entonces ahí empiezo a averiguar, pues yo digo, una sociedad tan trucha, tan irregular, algo está escondiendo. Y ahí me encuentro con lo que escondía. Entonces casi fue como que me introduje en la investigación sobre el patrimonio de la señora de Kirchner, siendo ella presidenta, solo por mirar su declaración. Y después voy a la otra sociedad que es Los Sauces y me encuentro con una cosa similar. Pero nunca
anduve a andar corriendo atrás de los funcionarios para revisarles ni sus patrimonios ni sus negocios. Por eso no tengo, digamos, ninguna opinión formada sobre lo que pueda haber sido la gestión de Randazzo en este punto. Yo he sido muy crítica de la política de transporte ferroviario, por supuesto. Siempre rescato lo que dice el dirigente gremial, el Pollo Sobrero, cuando dice: los vagones de los que hace gala Randazzo fueron los más caros de nuestra historia, pues nos costaron la vida de más de 50 personas, ¿no? Y la gestión anterior y de Cristina Kirchner, entre otras cosas, además de la corrupción, también tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, un día voy a hablar sobre lo sirigliano, pero hoy ya no tengo tiempo, que no todo es kirchnerismo. Bueno. Muchísimas gracias por el angelito. Acá siempre tenemos... tengo alguno cerca que me protege. Sí, bueno, esperemos, porque la lucha es dura. Claro que sí, muchas gracias. Los invito a ustedes, te agradezco a vos, y los invito a ustedes a que en el próximo bloque conversemos con alguien que en el final aludió Margarita, quizá con la trampa de un periodista, que es el caso de Randazzo. En este caso, uno de sus embajadores políticos más reconocidos hoy, que es Alberto Fernández, un crítico de Macri, del kirchnerismo, que ha cambiado en algunas cuestiones, pero bueno, eso nos tendrá que explicarlo ahora. Gracias, Margarita. Gracias a ustedes en un minuto los veo.